Generalmente de mis, generalmente de mis clases, la idea es discutir, conversar, intercambiar ideas. Creo que todos en la maestría tenemos experiencia en diversos temas y entonces enriquece el conocimiento de todos, sobre todo de los míos, el poder intercambiar ideas con los alumnos de la maestría. Lo que les he traído hoy día, y voy a compartir mi presentación, ¿verdad? Es, creo que ahora, espero que ahora, sí, ahí está. Entonces, lo que les traigo un poco es, nos hemos tenido que ir adaptando todos, ¿verdad?, a la situación de la pandemia. Cuando empezó la pandemia estábamos a un mes de iniciar las clases de la maestría, o a unas semanas en realidad de empezar las clases de la maestría. Estas se retrasaron un poco, pero empezamos en el sistema virtual, que ahora pues ya lo estamos manejando todo, ¿verdad? De manera eh, más rápida, más clara, ¿no? Con mejores, con mejores herramientas, ¿no? Y entonces eh, incorporé a una de a mis clases, ¿verdad? Un poco el discutir con los alumnos la regulación que se había dictado en mercado de valores a raíz del COVID-19. Mi clase suele ser en realidad una clase de casos. En mi clase hay mucha discusión porque normalmente les pongo un caso y discutimos acerca de lo que, a raíz de resoluciones de la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la resolución, pero la exponemos, la presentamos, la discutimos. En algunas clases una persona hace del regulador y otro de la parte que ha infringido. Y en ese intento, pues llegamos a conversar de los temas que los alumnos ya han visto en clases anteriores, ¿no? En clases de los primeros temas de mercado de valores con Janet Aliaga y los siguientes temas ya de mercado con Omar Gutiérrez. Voy eh, a presentar eh, estos temas, ¿no? Veamos este tema de la pandemia. Pero si tienen alguna pregunta, algún comentario, me interrumpen, yo feliz de poder intercambiar ideas con ustedes. ¿Cuáles fueron los principales efectos, verdad, de la pandemia cuando todo empezó? La imposibilidad de actividad presencial, ¿verdad? Se suspendió el derecho de reunión, ¿verdad? En el momento en que se dictan las medidas, se suspende el derecho de reunión. Y había pues riesgos, y hay riesgos asociados, ¿verdad? A las entidades emisoras, a los inversionistas, a las entidades supervisadas. Veamos un poco, ¿verdad? Cómo se regularon, eh, qué hicieron los demás países, ¿no? ¿Verdad? Tanto Estados Unidos como otros países de nuestra región en este contexto. En Estados Unidos, por ejemplo, se formó un Coronavirus Steering Committee, que era un comité que se dedicaba a ver los efectos que podía tener la pandemia en el mercado, en la información, en las negociaciones, un poco para saber si estaban tomando las medidas adecuadas. En un momento determinado, entre marzo y abril, de hecho, se suspendió la negociación de al menos 12 emisores donde la información sobre el impacto del COVID no era clara, es decir, la información que los emisores brindaban al mercado no era clara respecto de los efectos que la pandemia podía traer en sus estados financieros, en sus resultados, en sus actividades, en su situación de solvencia, ¿verdad? Y entonces se decidió por este comité suspender la negociación. Luego, la división de enforcement, que es la división que se encarga, ¿verdad?, de los procedimientos sancionadores, inició 150 investigaciones relacionadas con fraudes derivados del COVID-19. Es decir, empresas que probablemente no estaban entregando información adecuada o empresas que debido a toda la situación estaban aprovechando el uso indebido de información privilegiada.
Las investigaciones se vieron impactadas y aún así eh, el número, ay, perdón, y aún así el premio por whistleblower, ¿verdad?, excedió el del año anterior, que son esos premios que se le otorga a personas que denuncian actividades ilícitas en ese país, ¿no? Ustedes pueden encontrar un montón de información acerca de todas estas actividades en la página de la SEC. Ahí en sus reportes anuales van a encontrar mucha más información acerca de lo que ocurrió, de lo que pasó y de las acciones adoptadas por la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos. Luego, ¿qué ocurre en realidad en los países de nuestra región, ¿no?, en los países MILA? Y ahí tenemos un resumen, ¿verdad?, de lo que pasó en Chile, en México y en Colombia. En Chile, por ejemplo, se dictaron normas inmediatamente para juntas no presenciales, se simplificó la inscripción de valores por oferta pública, ¿verdad?, y se exceptuó transitoriamente la presentación de cierta información. Se aplicaron planes de contingencia, se divulgó, se puso como obligación, ¿verdad?, la divulgación de información significativa sobre los efectos financieros que pudiera significar el brote de COVID y las medidas adoptadas para mitigar esos efectos. Se aplicaron marcos de gestión de riesgos, se pusieron medidas para proveer una adecuada atención e información y reforzando canales, es decir, ok, no estás atendiendo al público, sociedad de agente de bolsa, porque está restringido, ¿verdad? Pero tienes que poner pues canales adecuados, ¿verdad?, para poder absolver las consultas de tus clientes. Y igual se extendieron los plazos para la entrega de información. En el caso de México, también se dieron también algunas medidas para la continuidad de actividades y se recomendó a las entidades emisoras para que evalúen el impacto en su situación financiera derivada de la pandemia, lo cual debía ser explicado en las notas de los estados financieros a ser dictaminados. Igual en el caso de Colombia, ¿verdad?, se dictaron medidas para las juntas virtuales, se promovió el uso de canales digitales para la realización de una mayor cantidad de trámites y transacciones de los consumidores financieros, otra vez, ¿no?, con el objeto de poder mover, de que haya atención, ¿verdad?, a los clientes en el mercado. Otra vez se dictaron medidas para fortalecer la gestión de los riesgos y sobre todo del riesgo operativo en entidades digitales. Esas son un poco las acciones que adoptaron otros países y todas estas seguramente las podrían encontrar en las páginas que yo he puesto ahí, que son de las entidades encargadas de supervisión en cada uno de estos países. Entonces, de hecho, si nos ponemos, si recordamos, ¿verdad?, los primeros meses de la pandemia, ustedes recordarán, ¿verdad?, que había toque de queda, no se podía salir, habían actividades que estaban totalmente restringidas, por ejemplo, registros públicos no funcionaba, el peruano tampoco, en algún momento determinado tampoco había en las notarías, y entonces eh, eh, todo ese problema que teníamos, ¿verdad? Uno se pregunta cómo se solucionaría, ¿no? Entonces, en un momento determinado, y de hecho al inicio del año 2020, cuando todo esto empezaban a correr los plazos para la entrega de información financiera auditada por parte de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores. No podían, esos estados financieros tienen que ser aprobados eh, tienen que ser aprobados por la Junta General de Accionistas, y en muchas de estas entidades, pues, o varias de ellas son sociedades anónimas abiertas. ¿Cómo llamo a junta en una entidad que tiene más de 500 accionistas, bueno, más de 750 accionistas, perdón, por la normativa? ¿Cómo hago para llamar a juntas? Si no se pueden juntar en realidad, si no pueden reunirse en un lugar, estaban suspendidas todas estas reuniones por el distanciamiento que se había impuesto, por las medidas de emergencia que se habían impuesto. Entonces, se dictan en ese momento tres tipos de medidas importantes, que son las medidas para asambleas, en su momento también para juntas no presenciales,
Para la remisión de información también se amplían algunos plazos y medidas para la digitalización. Vamos a contarles rápidamente acerca de ellas. En el caso de, en un primer momento, la Superintendencia de Mercado de Valores en realidad dictó normas en virtud de un decreto de urgencia que a esta fecha ya está derogado, que permitía que se efectúen juntas de accionistas no presenciales, pero ese decreto de urgencia a la fecha ya fue derogado porque se modificó la Ley General de Sociedades, pero la Ley General de Sociedades ya no le da facultad, el cambio en la Ley General de Sociedades ya no le da facultades a la superintendencia para que mejore esa normativa, ¿no? O para que la amplíe, para que la precise. Entonces, toda la normativa que se emitió en el marco de ese decreto de urgencia para juntas generales de accionistas quedó derogada. Que sí la discutíamos en clase porque en su momento estaba vigente, pero ahora la única que está vigente y la que les traigo es la normativa de la superintendencia para efecto de las asambleas que se lleva a cabo en sus entidades supervisadas, como pueden ser las sociedades administradoras de fondos o las sociedades titulizadoras, y en el caso de las asambleas de sus clientes, que normalmente son los fideicomisarios o sus partícipes, sí pueden ser de manera virtual y eso sí está también regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿A qué asamblea se dirige? Solamente a aquellas que han sido, en la que los valores se han colocado por oferta pública, porque no tiene pues la superintendencia facultades para regular otro tipo de oferta. Esta es un poco la línea de tiempo de una asamblea, de lo que sería una asamblea no presencial, ¿verdad? Que inicia pues con la convocatoria a esa asamblea no presencial, un aviso de convocatoria que se debe remitir, ¿verdad?, a la Superintendencia de Mercados de Valores y que también debe publicarse ahora ya por los medios adecuados porque, o por los medios que señalen los contratos que se hayan firmado porque ya está funcionando, por ejemplo, ahora el peruano. Antes, durante la pandemia, se sustituía por solamente publicar un hecho de importancia en la página web de la Superintendencia y en la página web de la sociedad emisora. Ahora ya el peruano está funcionando normalmente, entonces debería producirse la convocatoria por publicación en los diarios. Pero, digamos, lo distinto en una asamblea no presencial es que tiene que publicarse lo que se llama un documento informativo y en ese documento informativo tiene que explicarse el procedimiento para llevar a cabo la asamblea no presencial, ¿no? Es decir, no es tan simple como decir, conéctense a este link de Zoom, no. Yo tengo que saber quiénes son las personas que van a concurrir a la junta con anticipación para enviarles el link a esas personas que son mis accionistas. Yo tengo que poder verificar su identidad. Si va a ir con apoderados, tengo que poder registrar sus poderes con anticipación. Tengo que tener la capacidad, no es como en esta clase, ¿no? Donde yo no tengo que verificar el quórum ni la mayoría al inicio de la sesión, ni tampoco tengo que validar el voto y no vaya a ser que alguno de ustedes haya votado doble. Entonces, todo eso que va a ocurrir en una asamblea no presencial está determinado en estos documentos informativos. De hecho, el año pasado, ¿verdad? Cuando se llevaron a cabo un montón de juntas no presenciales, varias de estas entidades publicaron sus documentos informativos para utilizar plataformas como Zoom o como Teams o como las de los otros, ¿verdad? Sistemas que se ofrecen. Y entonces ustedes van a poder encontrar ahí, si mañana quisieran, por ejemplo, hacer una junta no presencial bajo la Ley General de Sociedades ahora, mejores pautas acerca de cómo hacerlo, porque las entidades listadas, ¿verdad?, ante la Superintendencia de Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de Lima, ya han explicado cómo podría ser ese proceso. Entonces, esto es más o menos el esquema. Además, la asamblea tiene que ser grabada, ¿verdad? Y la grabación por estas entidades tiene que ser mantenida 10 años, porque eso pues le va a permitir probar que se llevó a cabo esa asamblea, que se llevó a cabo de la forma determinada en el documento informativo y que se cumplieron los pasos que debían seguirse en ese caso. Entonces, esto es un poco el esquema de una asamblea no presencial, que a la fecha se mantiene esta normativa sí, la de juntas no, la de asambleas sí. Entonces, acá hay un poco el resumen de la convocatoria, pero ya no voy a entrar en ello porque no es necesario. Acá está lo que les comentaba acerca del documento informativo.
tiene que identificar y explicar el funcionamiento del medio a utilizar, el procedimiento por el cual yo puedo acceder a la asamblea, los medios para dejar constancia de la asistencia, ¿verdad? Si es que va a haber, por ejemplo, voto anticipado, que ahora también se permite por la Ley General de Sociedades, es decir, ahora yo podría enviar mi voto de manera anticipada y registrarse y ver cómo se puede implementar. Entonces, eso es lo que debe contener el documento informativo para una asamblea no presencial. Entonces, y ahí les cuento un poco cómo se puede votar. Puedo votar en la asamblea, por ejemplo, aquí yo podría abrir y decir, ok, ahora sí voten por la opción que aparece en el Zoom y todos ustedes votarían, o también podrían haber votado por correo electrónico, o como les digo, podrían haber enviado el voto anticipado y para ello tiene que haber mecanismos pues, de identificación y de reserva. ¿Cómo se desarrolla la asamblea? El presidente verifica, ¿verdad?, el quórum y las mayorías. Los medios tecnológicos deben permitir la transmisión simultánea de voz y sonido y que los participantes puedan manifestar pues sus opiniones durante la asamblea. Por ejemplo, aquí seguramente lo que harían en Zoom, ¿verdad?, es poner la opción de levantar la mano y seguramente así podrían participar en la asamblea. Y debe poder transmitirse la imagen del presidente y secretario para que ustedes sepan quién es la persona que está exponiendo y quién va a ser la persona que lleve el acta de la asamblea que se está llevando a cabo. Entonces, eso es un poco el desarrollo de una asamblea no presencial. ¿Quiénes son responsables por todo el tema de cómo se lleva a cabo la asamblea? Evidentemente el directorio de la sociedad o el gerente general en el caso de que sea una sociedad anónima cerrada, y son responsables por ofrecer seguridad de acceso, que se identifique a los titulares o a los representantes y que se permita pues la participación y la votación durante la asamblea. Además, el presidente durante la asamblea es responsable de que se apliquen los procedimientos para ello y el secretario de que el acta refleje los temas tratados, ¿no? Eso es en cuanto a asambleas, ¿no? Entonces, toda esa normativa que se dictó en su momento, el decreto de urgencia 056, las resoluciones de la superintendencia, de las cuales solamente queda una vigente, ¿verdad? Y ahora también la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces, permitieron en su momento que las sociedades pudieran aprobar la información que debían remitir al mercado, que debió haberse enviado en quincena, o sea, a fines de marzo, quincena de abril como máximo, que tuvo que ser enviada todavía como en junio o en julio, ¿verdad? Porque recién se pudo implementar todo este sistema de juntas en su momento y de asambleas no presenciales para poder aprobar estados financieros, memorias anuales, los principios de gobierno corporativo. Toda esa información tiene que ser aprobada por la Junta. Entonces no se podían llevar a cabo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún tema que les gustaría aclarar de lo que he comentado? Si no, entonces sigo adelante. Ah, sí, hay una pregunta. Sí, dime por favor, Juan Francisco. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, tenía una pregunta respecto a, por ejemplo, las firmas digitales en estos procesos de llevado de las actas en una asamblea y también respecto, por ejemplo, a la participación de, en algunos casos, integrantes de los llamados comités de vigilancia. Uh-huh. Sí. A ver, le comento un poco. En cuanto a firmas digitales, ¿verdad? Eh, en nuestro país, ¿verdad? Hablamos de que tenemos firmas electrónicas, tenemos firmas electrónicas simples, firma electrónica avanzada y la firma digital que digamos es la que tiene la certificación, ¿verdad? De un tercero, ¿verdad? Entonces, normalmente nuestro Código Civil permite cualquier forma de firma, ¿verdad? Cualquier forma en que se pueda manifestar la voluntad. Yo puedo cerrar un contrato mandando un email diciendo estoy de acuerdo. El tema es cómo mañana alguien, ¿verdad? No, porque lo que no queremos que pase es que yo mañana, por ejemplo, celebro con usted un contrato de préstamo, usted me presta $1.000.000 y yo mañana los recibo, le digo ok al contrato de préstamo y luego cuando ya tengo la plata digo no, yo no reconozco ese contrato. Ese contrato que extraño, no, no, esas obligaciones que aparecen ahí no son ciertas. Ese cronograma yo nunca lo acepté. Y entonces uno dice, oye, pero si está la firma por correo electrónico, bueno, pero ese no es mi correo, yo nunca mandé el correo.
anda y prueba pues que eso es correcto, ¿no? Entonces uno le tiene miedo al repudio, ¿no? Que es lo que llamamos el repudio de ese contrato. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos, no, pues yo necesito que tú firmes, entonces vayas al notario, ¿verdad? Y firmes, ¿no? Y vayas y firmes ahí, porque ya más claro imposible que será tu firma. Excelente. Pero hay otro tipo de firmas. Yo podría haberle puesto mi firma, ¿verdad? En un PDF, ¿verdad? Y se lo mando y ahí está mi firma. Pero otra vez esa firma también podría ser repudiada y tendría que ser usted quien pruebe que esa era mi firma. Hay otra firma un poquito más certificada, ¿verdad? Donde además le pongo el biométrico y alguien dice, oye, no, sí, entonces esa firma tiene un pasito adicional. Y entonces esa firma también podría ser repudiada. Ya cuando hablamos de las firmas digitales, es decir, las firmas en las que participa un certificador, alguien que verifica que es mi firma, esa firma no puede ser repudiada. Si yo quiero decir que esa no es mi firma, yo soy la que tiene que probar que esa no es mi firma. Entonces, dependiendo del tipo de documentación, ¿verdad?, que vayamos a usar, por ejemplo, si es un contrato por $1.000.000, seguramente usted dirá, no, 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 yo quiero que vayas al notario y firmas por escritura pública, aunque las otras tengan igual validez. Otros dirán, no, yo quisiera, la firma digital me es suficiente, o para unas cosas más pequeñas digo, no, oye, basta con la firma electrónica simple, no tiene ni siquiera por qué ser avanzada. No, depende del tipo de documento. Si el documento tiene que ir a registros públicos, seguramente ahí diremos, no. Para ir a registros públicos vamos a necesitar algo más y seguramente va a tener que tener la copia certificada del documento y vamos a requerir algo más que la sola copia, que la sola firma incluido en digital. Entonces hay procedimientos, creo que el Estado está marchando hacia la digitalización, vamos a ver ahora en los procedimientos hacia cómo estamos yendo hacia la digitalización y seguramente deberíamos tender hacia eso. Ahora, en el caso de la Superintendencia de Mercado, afortunadamente, ellos tienen un sistema, el MBNet, ¿verdad?, que tiene años, ¿no? Y entonces no ha habido un quiebre o no debía haber un quiebre en el envío de información, salvo cuando en las primeras semanas de la pandemia la persona no tenía el token porque se había quedado en la oficina y no podía salir para poder ir por el token y poder enviar la información. O sea, siempre hubo un desfase, digamos, en algunos días de envíos de información. Pero como todo estaba con firma digital, porque ellos sí usan certificador digital, entonces el envío ya estaba, digamos, planificado. Yo diría, dependiendo de los casos, en algunos casos sí pediría firma física, en otros hasta firma digital, y así son casos menores internos, probablemente la firma electrónica sea suficiente. Ahora, en cuanto a la participación del comité de vigilancia, podría participar en el proceso haciendo recomendaciones, mirando que se haya realmente cumplido con el procedimiento que se dijo que se iba a cumplir, verificando que el presidente durante la asamblea o el secretario haya llevado adecuadamente el acta, mirando seguramente a través de sus funcionarios los videos de las asambleas para ver que haya existido un orden, pero la responsabilidad al final en estas asambleas recae en el presidente de la asamblea, el secretario de la asamblea y el directorio o el gerente general. Entonces, no, alguien más puede hacer el trabajo por ellos, sí, pero la responsabilidad recae en esas personas debido a la norma. ¿Okay? Gracias, Juan Francisco. Entonces, en cuanto a revisión de información, sí les comento que en su momento, al igual que las otras jurisdicciones, se ampliaron los plazos para la entrega de información, ¿no? Sobre todo lo que era aquella que tenía que ser aprobada por junta, se pasó incluso hasta el 31 de julio, lo que normalmente era marzo o abril, se pasó hasta el 31 de julio, ¿no? Y así otra información también se llegó a ampliar porque no había forma de que pueda ser presentada en su momento. Y también salieron otras circulares de la superintendencia, ¿verdad? Acerca de, como yo les decía, en los casos de Chile, por ejemplo, de Colombia y México, que dijeron, oye, tienes que explicar un poco mejor cuál es el impacto del COVID en ti. Ya, también salieron en el caso de la SMB circulares hacia los emisores y hacia las clasificadoras de riesgo, pidiéndoles mayor información. A medida que empezaba la pandemia, menores requerimientos, ¿no? Primero empezaron con, oye, necesito saber cómo está tu vigilancia, ¿no? Y dime si hay algún impacto. Luego sale otra circular en la que ya les dicen, oye, quiero saber un poco más acerca de el impacto en tus estados financieros. Y ya para agosto del 2020, cuando ya esto se veía que tenía todavía para más tiempo,
ya se hacen mayores requerimientos de información acerca de si la empresa se mantenía en marcha, deterioro en activos que no eran financieros, los activos y financieros y pasivos financieros, cómo se veían impactados por ello, las implicancias de la pandemia específicamente detalladas en una sección que debía ser resuelta por los emisores como parte de absolver a esta circular, y cómo iba el tema de evaluación de riesgos y control interno en el proceso de preparación de sus estados financieros. Entonces, poco a poco se requirió más información a los emisores de valores en el mercado. Y en cuanto a digitalización, que era lo que estábamos un poco hablando con Juan Francisco, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero digamos que justamente en el 2020 se produjeron, bueno, que es usual, ¿no? En un mercado que venía como el nuestro, en tan avanzada, ¿verdad? Había muchas compras y ventas de empresas a inicios del 2020 y estaban encaminadas varias compras, como por ejemplo la de Luz del Sur, ¿no? Que era la más sonada probablemente en ese momento. Y para efectos de que, como ya se había producido la compra de Luz del Sur, la normativa de mercado, que es una empresa listada, ¿verdad? La normativa exige que se realice una oferta pública de adquisición dirigida a los minoritarios. Y esa oferta tiene que contener un precio, y ese precio tiene que ser determinado por un tercero, que es una entidad valorizadora, la que va a dar el precio de la oferta que se va a efectuar. Bueno, todos los procedimientos de la superintendencia para elegir a esa valorizadora suponían reuniones presenciales. Todas hablaban de se citará en el local, se reunirán y dirán, o sea, todas se referían a reuniones presenciales y en ese momento no se podían llevar a cabo. Entonces se tuvo que modificar el reglamento de oferta pública de adquisición para permitir la designación de estas entidades de manera no presencial, lo cual hubiera sido natural seguramente desde hace mucho tiempo, pero no se había notado, ¿verdad?, esa necesidad sino hasta la pandemia. Y no solamente para Luz del Sur, sino para otras ofertas que también estaban en espera en ese momento, se tuvo que realizar esa designación de manera no presencial. Igual en los reglamentos, ¿verdad?, de agentes de intermediación, de fondos, ¿no? Se incrementaron los límites de exposición, por ejemplo, para operaciones en el exterior, ¿no? Se dieron cuenta que las operaciones, si no permitía diversificación, la cartera de las sociedades podía verse perjudicada, y entonces, ok, vamos a permitir que puedas realizar mayores operaciones en el exterior. Se permitieron el uso de medios telemáticos u otros para, por ejemplo, suscribir documentos, se reconocieron las firmas electrónicas como válidas, ¿no?, para poder superar impases como órdenes que no se habían firmado a tiempo, instrucciones o contratos. O sea, no podemos parar la industria, tenemos que seguir. Mientras no haya notaría, mientras no haya firma presencial, ¿cómo hacemos? ¿No? Ok, permitamos en todos los reglamentos firmas electrónicas. Y permitir que los estados de cuenta puedan ser puestos a través de la página web o la página corporativa para que no haya problema de, oye, no he recibido, porque no vas a recibir tus estados de cuenta seguramente, porque en un momento determinado, de hecho, los couriers tenían problemas de entrega, etc. Y se dictaron normas, ¿verdad?, para reconocer entonces el uso de la firma electrónica o digitales en las declaraciones juradas, incluso en los casos de el lavado de activos, ¿no? Porque se exigía firma, ¿no? Firma en original. Entonces, oye, no se va a poder en este momento. Entonces, se hicieron cambios también para permitir. Incluso había una obligación en los sujetos supervisados por la superintendencia de verificar señas particulares en personas naturales. Oye, ¿cómo lo verifico de manera virtual, ¿no? O sea, por más que la vea en Zoom por ahí, que no sé, pues salvo que yo le pida a la persona que se pare, o sea, que poder verla, o sea, es como raro, ¿no? Entonces se eliminaron esas obligaciones debido a que las reuniones iban a ser sobre todo virtuales. Eso es en cuanto a regulación relacionada a COVID, ¿no? Y yo quería contarles también en esta charla un poco acerca de los cambios en las tendencias de inversión, ¿no?, que se dieron también en los fondos de inversión, que esta parte la tocamos normalmente en mi clase cuando hablamos de fondos de inversión, donde un poco discutimos qué hacen los fondos, a qué se dedican, etcétera. Entonces, en esta parte les cuento un poco de los cambios, ¿no?, que se dieron. Esto es lo que hace, seguramente ustedes saben de esto, ¿verdad? Pero los fondos de inversión, las sociedades administradoras de fondos, ¿verdad?, lo que hacen es constituir un fondo, ¿verdad?,
constituyen un fondo, ¿verdad?, con dinero de sus partícipes, ¿no? Estos señores partícipes le entregan fondos a la SAFI para que constituya un fondo y ella, la sociedad administradora, con ese fondo invierte en determinadas entidades de diferentes industrias, ¿no? Eso es lo que hace una sociedad administradora de fondos. Entonces, antes del COVID, ¿cuál era la tendencia en las inversiones, verdad? Pre-COVID-19. Estaban las preocupaciones acerca de lo que iba a ser la salida, ¿verdad?, de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no?, lo que se llamaba Brexit, la guerra comercial, una posible recesión, lo que eran las elecciones en los Estados Unidos, el aumento del consumo digital, ¿no? Eso sí estaba, hay una mayor influencia de los millennials respecto de las políticas de las empresas, ¿no? Esas políticas de consumidor responsable, sostenible, con respeto al medio ambiente, la no discriminación, etcétera, ¿no? Eso es resultado de la mayor influencia de los millennials en nuestras actividades, ¿no? Y es correcto. Y el aumento de la clase media en los países emergentes. Eso eran las preocupaciones, digamos, de los fondos antes del COVID. Una vez que llega el COVID, ¿qué es lo que nos preocupa, ¿no? O qué es lo que se ve en los fondos en ese momento? En un fondo como BlackRock, por ejemplo, lo que decide es, oye, me tengo que exponer menos a los bonos soberanos. Es decir, los estados van a estar más preocupados en seguramente cubrir los problemas de su país antes que en pagar su deuda y su deuda externa. Entonces, no me puedo seguir exponiendo a bonos soberanos. Una mayor exposición a crédito, sí. Había una mayor exposición a China igual, porque ya se pensaba que iba a haber apertura en el mercado y la diversificación que igual ofrece China frente a otros mercados. Se comenzaron a invertir en activos ligados a la inflación y un incremento en su cartera de inversiones alternativas, ¿no? Eso es un poco lo que comenzó a hacer BlackRock luego de que empezara la pandemia. ¿Qué hacía otra entidad como Candriam? Bueno, ellos dijeron, no, creo que voy a continuar mi inversión en tecnología, ¿no? Porque se está produciendo una revolución tecnológica, hay una gran evolución demográfica y hay desafíos medioambientales. Entonces voy a dedicarme a invertir en... Pero mira acá en el último, ¿verdad? Y esta parte me parece interesante, dice, ahora, ¿verdad? Cuando se construye una cartera con una exposición significativa a estas megatendencias a corto plazo, esta estrategia tiene que ser relativamente a prueba de corona, ¿no?, de coronavirus, ya que la demanda creciente de robots ahora se encuentra especialmente en el sector sanitario, ¿no? Y hay un auge en la inversión para permitir el teletrabajo. Y es correcto, ¿no? Industrias como la venta de laptops, de equipo de red, de software de colaboración, ¿verdad? Todos ellos empezaron a surgir con mayor fuerza a raíz justamente del COVID-19. Luego, en Diafonon es algo parecido, ¿verdad? También, aunque ellos tienen un toque más conservador, ¿verdad? Pero igual entraron a sectores como tecnología, como salud o como consumo. Igual con expectativas respecto de lo que podría ser el surgimiento de China en el futuro. Entonces, ¿cuáles eran las tendencias luego del COVID-19, ¿no? La tendencia de inversión estaba en las startups que combinan salud y tecnología, que es lo que llamamos health tech, ¿no? Luego, en los sectores o en los negocios de compras y entrega a domicilio, efectivamente seguramente muchos de nosotros no compramos tanto, ¿verdad?, a través de aplicativos, pero ahora creo que todos nosotros compramos por aplicativos, pedimos comida más rápido por aplicativo y seguramente tenemos mayores actividades a través de las compras por internet, ¿verdad? Luego las fintech, otra vez, ¿verdad?, continúan en su camino de crecimiento y de inclusión financiera. Entonces, es otra de las tendencias en inversiones por parte de los fondos, porque solamente se ve en ellas crecimiento. Tanto así que las empresas del sistema tradicional, los bancos tradicionales,
han tenido que sumarse, ¿no? O acogerlas más bien en el camino y no verlas como necesariamente como competidores, sino tratar de adoptarlos y adaptarse a ellas para poder ofrecer mejores servicios. Luego de ello también en educación, ¿verdad? Hay una gran revolución ahí también. Hay una, y es cierto, a raíz justamente de la pandemia, han resultado más startups en el tema de educación para que pueda ser a distancia. Hay muchas personas que iniciaron, o sea, empezaron a estudiar un montón de cosas distintas, no solamente en los temas en los que trabajamos, sino también diversas como cocina, arte, pintura, ¿no? Y ahora desde la casa, ¿no? O sea, recibo mi kit, ¿verdad? Y lo puedo hacer desde mi casa. Entonces hay una revolución ahí también en el tema de educación. Por último, ¿verdad? La ciberseguridad sin duda. Creo que muchas empresas han recibido y han sufrido amenazas y ataques durante el último año porque tienen un mayor uso de la tecnología y entonces todo lo que pueda ser tecnología para dar seguridad seguramente ha tenido y viene teniendo un auge y va a seguir teniendo un avance seguramente en la industria. Sin duda, de cuál es la, la mención especial, digamos, en tendencias, sin duda el fenómeno Zoom. El fenómeno Zoom, o sea, una entidad que seguramente antes de la pandemia, no sé ustedes, pero muchos no habíamos escuchado de Zoom hasta la pandemia, ¿no? Y es una de los medios más utilizados ahora tecnológicos para nuestras reuniones, ¿no? El más conocido, el más simple, el más fácil, el que además es gratuito. Si queremos algunas, o sea, con mayores actividades, ahí seguramente tendremos determinados otros tipos de Zoom, pero sí, pues ha tenido un crecimiento magnífico y eso se debe justamente al COVID, ¿no? Y a la situación que hemos vivido, que seguramente se va a mantener, ¿no? Ya muchos han anunciado que no van a regresar a lo que eran antes, a que seguramente van a mantener un sistema mixto entre presencial y no presencial, entonces ya veremos en el camino cómo se desarrolla. Y esto era la presentación que yo les traía. Voy a poder verlo. Y yo no sé más bien si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que le gustaría compartir, ¿verdad? Acerca de lo que pueda también haber pasado, ¿no? En su empresa a raíz justamente de la pandemia, que es un poco lo que yo les traía. Obviamente esto no era parte del sílabus cuando empezó la pandemia, pero no podríamos, o sea, como maestría, ¿verdad? Tenemos que estar siempre al tanto, tenemos que estar siempre actualizados, entonces tenemos que estar buscando temas. Ahora queremos, por ejemplo, o incluimos, por ejemplo, los temas de crowdfunding sin duda, los temas de fintech, ahora sandbox, son temas que tenemos que mantenernos en discusión. Si no hay preguntas, eh, creo que le puedo ceder la palabra a Yanina para que les cuente un poco más de la maestría. ¿Alguno tiene alguna consulta o duda? Aprovechen a la profesora que no siempre se la tiene disponible para usar un poco de sus conocimientos. En caso tengan alguna pregunta, pueden prender el micro y hacerla. Y en caso no, pues ya paso al segundo bloque que como les había comentado, donde ya les cuento un poco más de la maestría. Ok, parece que en efecto, no, nuestro público es un poco tímido o la exposición ha sido demasiado clara que no ha dejado duda alguna. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profesora Mercedes. Gracias por siempre hacerse un espacio para poder compartir sus conocimientos. De hecho, yo también he aprendido mucho con su exposición. Y nada, nos seguimos oyendo y nos seguimos viendo y de repente, eventualmente, también puede lograr ver alguno de ellos en la convocatoria que viene ya para el próximo año. Ojalá que sí. Si quieres, voy a seguir conectada por si surgiera luego alguna duda o pregunta que yo te pueda ayudar. Muchas gracias. Claro. Nos vemos. Claro Gracias. que Chao. Sí. Ok, bueno, paso a comentarles un poquito. Bueno, me vuelvo a presentar para los que se han integrado recién hace un rato.
Me llamo Yanina Yanoli, soy gestora académica de la maestría actualmente. Básicamente yo soy la persona que acompaña el proceso de postulación y todo el proceso, esos 2 años o 2 años y un poco más en los que ustedes potencialmente se demorarían en lograr el grado de magíster, ¿no? Entonces, yo soy la persona que va a estar eventualmente con ustedes gran parte, por no decir toda la parte anterior y posterior, durante y posterior del proceso. Así que siéntanse en libertad de hacerme las preguntas necesarias si tienen dudas, consultas, cualquiera sea. Si es que las tienen durante la exposición, las pueden dejar anotadas en el chat. Y si es que las tienen al final, bueno, simplemente levantan la mano o abren el micro y van a poder hacerlas. A ver, les comento un poco. La maestría en Derecho Bancario y Financiero pertenece al área de Derecho y Empresa de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica. Existe acá una pequeña duda o confusión, ya que usualmente una pregunta muy recurrente es que si la escuela de posgrado es Centrum, pertenece a Centrum o es algo distinto a Centrum. Para esto les contesto, la escuela de posgrado es distinta a Centrum. Centrum es principalmente especializada en MBAs y en toda la parte de Business Management de la Universidad Católica. Digamos, es el centro especializado para los MBAs y otras maestrías más de esa rama. Y la escuela de posgrado tiene alrededor de más de 80 maestrías y alrededor de 20 doctorados en distintos rubros, desde humanidades, desde letras, desde ingenierías, administración y por supuesto derecho. Dentro de la rama de o la oferta de maestrías en derecho existe un área compuesta por 3 maestrías, que una de ellas somos nosotros, la maestría en Derecho Bancario, y las 2 restantes son la maestría en Derecho de la Empresa y la maestría en Derecho Tributario. Dentro de la maestría en Derecho de la Empresa cuenta con 2 menciones, una mención en Derecho, Convención en Gestión Empresarial, y la otra simplemente es la maestría en Derecho de la Empresa. ¿Por qué formamos un equipo? ¿Por qué formamos un grupo? Básicamente, entre nosotros existen diferentes sinergias compartidas para poder brindar ciertas facilidades, para que nuestros alumnos puedan tener ciertas facilidades entre maestrías, poder gozar de hacer eventos conjuntos, poder tener algunos subsidios cruzados de recursos para poder hacer eventos más grandes, etcétera. Y al compartir ciertos profesores de nuestras planas docentes, también nos es muy conveniente formar este equipo, este grupo, ¿no? Entonces, muchos de los beneficios que ahora les voy a contar también aplican para estas maestrías. Eventualmente, si ustedes desean llevar algún tipo de curso, algún tipo de evento adicional que estas tengan, ustedes van a tener algunos beneficios que ya les voy a ir explicando. Entonces, el área de Derecho de la Empresa, como bien les recuerdo, está compuesto por estas 3 maestrías y nosotros somos una de ellas. Para dejar, digamos, un poco más claro en su mente este organigrama de dónde sale la maestría en Derecho Bancario y de qué parte de la Universidad Católica proviene, a dónde está anexado y de dónde van a tener más el círculo ustedes para poder conocer compañeros, conocer plana docente, entre otros. ¿Ok? Les recuerdo que la escuela de posgrado tiene su sitio físico en el campus actual de la Universidad Católica en la Avenida Universitaria 1801. Como ustedes saben y es de conocimiento público nacional, estamos en una coyuntura bastante delicada donde aún no hemos regresado a clases presenciales, pero para poderles dar una cuenta o darles algún tipo de alcance para que se sitúen físicamente en un lugar de forma espacial, estamos en la Avenida Universitaria. Mientras que Centrum está mucho más lejos, no está en Monterrico. ¿Ok? Les comento, leo un pequeño resumen bastante sucinto porque creo que la mayoría conoce los laureles o conoce del prestigio de la universidad. Y bueno, acá les doy un pequeño recuento de estos rankings donde, bueno, la universidad suele liderar varias veces y además contarles que
el prestigio, digamos que la universidad cuenta con muchas ramas prestigiosas, pero el derecho, especialmente en maestría, en la Universidad Católica es de lo más prestigioso. Así que también les doy ese dato importante porque no solamente, bueno, lo dice el boca a boca, sino también dónde están posicionados los egresados de muchas de nuestras maestrías en Derecho. Entonces, para que también lo puedan tomar en cuenta al momento de manejar las opciones que tengan para llevar el posgrado. Les comento un poco de la malla curricular. Esta malla ha sufrido algunos cambios alrededor de los últimos 2 años. Esto debido a que, por ejemplo, les cuento para hacerles un poco un pincelazo de más o menos cómo está diseñada o cómo está pensada esta malla. Análogamente a los que han cursado el pregrado en la universidad, existen 2 bloques de estudio, digamos, si se pueden dividir así, que te ayudan a formarte hasta llegar a licenciarte, que es el óptimo. El primer bloque de estudios es una especie de generales, donde te dan conocimientos básicos en muchas materias para que estés al mismo nivel que todos, ¿no? Y puedas saber de todo un poco. Por ejemplo, los que van a Derecho van a Generales Letras, los que van a Ingeniería, por ejemplo, van a Generales Ciencias. Si hacemos una analogía, cuando ya nos vamos a posgrado, podemos ver que existe una cierta similitud o queriendo hacer una cierta filosofía muy parecida, porque el primer año de la maestría es una especie, no de generales, pero sí de información básica para alguien que debe ser un egresado competente en Derecho Bancario y Financiero. Recordemos que la maestría no está solo dirigida a abogados, está dirigido a contadores, administradores, economistas, hemos tenido ingenieros. Entonces, toda la gente viene con conocimientos diferentes y especializaciones mucho más profundas en diferentes ramas. No necesariamente ya tienen un piso muy fuerte en Derecho o en Derecho Bancario. Entonces, lo que hacemos en el primer año es poder nutrir y fortalecer esos conocimientos para que todos lleguen con un nivel óptimo a los cursos ya de electivos y especialización, que son los talleres, donde ya se resuelven muchos más casos, donde ya se tienen que armar grupos para obtener soluciones de la vida real. Entonces, el primer año, el ciclo 1 y el ciclo 2, que forman 24 créditos, te sirven para obtener ese conocimiento mínimo indispensable y más, ¿no? Porque se avanza, digamos, en los primeros meses con algo para poder hacer que todos los alumnos tengan un conocimiento a la par y luego ya se va aumentando el nivel según vayan avanzando el sílabus del curso, ¿no? Entonces, el primer año es para tener eso. Por ejemplo, uno de los cursos que hemos incorporado en el primer año y que no existía hace 2 años es el curso de Fundamentos para la Gestión de Riesgo, Gobierno Corporativo y Compliance en el Sistema Financiero. Como se dan cuenta, tiene algunos términos bastante de la hora, ¿no? Gestión de riesgos, compliance, etcétera, ¿no? Para los que están más o menos involucrados en el rubro saben que son terminologías de vanguardia que ya vienen bastantes años posicionándose. La gestión de riesgo es algo sumamente importante, especialmente para evaluar no solamente en el sector bancario, sino en diferentes sectores y diferentes carreras tienen que evaluar riesgos. Entonces, es un curso introductorio que te sirve para empalmar y conocer mucho de manera muy holística lo que vas a seguir viendo a lo largo de los años, tanto en la maestría como en donde les toque trabajar, ¿no? Si es que aún no se encuentran completamente internalizados en algún trabajo donde ejerzan el derecho bancario o estén inmersos en la practice o la expertise del derecho bancario. Los cursos clave también, por ejemplo, son regulación y supervisión del sistema financiero, regulación del mercado de valores, que está a cargo de la directora del programa, Yaneda Aliaga, economía y finanzas. En el segundo ciclo del primer año es regulación del sistema previsional y de seguros, contrato de operaciones financieras en la banca, contrato de operaciones financieras en mercado de valores y contabilidad gerencial. Estos cursos son los cursos básicos que nos van a ayudar a entender mucho más lo que resta de el año, lo que restaría del año para poder
obtener el grado. Como pueden ver, en el ciclo 3 se propone tener el seminario de investigación 1. Les comento un poco, para que ustedes obtengan el grado de magíster en la maestría, básicamente tienen que completar y sustentar satisfactoriamente un documento de investigación. No es una tesis, es un paper académico donde puedan tener un documento sólido, tendrían un acompañante metodológico. De hecho, eso nos diferencia de la oferta de repente de otras propuestas en el mercado, porque le damos mucho énfasis a que ustedes concluyan el proceso, o sea, que no solamente terminen el creditaje, sino que eventualmente obtengan el grado y terminen todo el proceso, ¿no? O sea, la tasa de éxito por la cual nos miden a nosotros a nivel universidad no es por la cantidad de personas que hayan ingresado a la maestría, sino la cantidad de gente que haya obtenido el grado a fin de cuentas, ¿no? Que haya sustentado de manera satisfactoria su documento de investigación, que como repito, no es una tesis. Para lograr eso, de repente a algunos les da miedo un poco porque no tienen experiencia redactando documentos de investigación, papers académicos o papers en algún nivel. En el tercer ciclo empieza el seminario de investigación 1, donde van a tener un acompañante metodológico, que es Bruno de Benedetti, que es el coordinador del área de la que les he hablado en la lámina anterior, el área de Derecho y Empresa, que se encarga también de la metodología de trabajo de las otras 2 maestrías, donde les enseña herramientas, donde les da tips, donde los orienta a cómo delimitar y diagramar este trabajo de investigación. Y a la par tienen un asesor temático, es decir, alguien que está en el expertise diario del tema de investigación del cual ustedes van a tratar. Entonces, que les va a decir qué problemáticas están en boga, que tengan bibliografía actualizada para poder hacer un documento competitivo, de vanguardia, teniendo en cuenta también de que el derecho es muy actual, se va actualizando. Como bien decía la profesora, la pandemia ha hecho que en la superintendencia hayan tenido que hacer muchas cosas de un momento a otro, ¿no? Entonces, igual, como suceden cosas cambiantes en el mundo, también la legislación, la regulación, la generación de nuevas herramientas es muy constante. Entonces, los documentos suelen ser así, ¿no? Con bibliografía muy actual y con entendidos que buscan hacer temas muy actuales para que los documentos sean de mayor interés y potencialmente puedan ser expuestos en trabajos o pertenezcan a libros o puedan ser publicables en libros indexados, revistas indexadas, etc. Para los que están en el rubro del derecho saben que es muy importante eventualmente también tener publicaciones para su propio currículum, ¿no? Así que sí, es una manera de que ustedes luego de haber sustentado satisfactoriamente y haber encontrado el grado, obtenido el grado, puedan optar por también hacer que su documento sea publicable en otras esferas no académicas. Taller de banca y taller de mercado de valores, como ven, son 2 ramas muy importantes que se sirven de todos estos 8 cursos que se llevan el primer año para poder ya llevar a soluciones prácticas, ¿no? No quiere decir que en el primer año ustedes no vean expertise práctico, porque sí, hay muchos casos, hay casuística, pero está también delimitado junto a la teoría, ¿no? Porque estamos, como les contaba, haciendo que el piso esté parejo para todos a nivel teórico y posteriormente también para que les dé herramientas para que lo esté a nivel práctico. Pero a nivel de taller, ya para ese momento, ustedes tendrían que tener un nivel muy bueno para poder resolver casos o coyuntura de problemas que están sucediendo actualmente en grupos, ¿no? Entonces, en ambos talleres se enfoca a que sea de esa forma, ¿no? Se traen papers de diferentes, de otros países, etcétera, de otras universidades para poder resolver casuística, donde se van a tener que nutrir de mucho de lo que ya aprendieron en el primer año. Por eso es condición necesaria que ustedes ya hayan llevado los cursos de primer año para que lleven estos talleres. Y vemos una gama muy, muy amplia de electivos. Acá se los muestro más a detalle. Tenemos aproximadamente 3 selectivos y les comento, por ejemplo, tenemos Project Finance, Fideicomiso y Titulización de Activos, Fondos Mutuos, Regulación y Supervisión de Microfinanzas, Protección del consumidor en materia financiera, tenemos Evaluación de Inversiones, Finanzas Corporativas,
cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales en el sistema financiero. Y uno de los cursos que hemos agregado últimamente es innovación legal y nuevas tecnologías en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque el tema de fintech y la boga en fintech es innegable, ¿no? Entonces, también somos una maestría que está tratando de capturar o de reconocer qué es lo que el mercado necesita y qué es lo que la sociedad y el perfil del egresado necesita para ser competitivo en el mercado. Entonces, uno de los bastiones que además del compliance y la gestión de riesgo es estar actualizado en estos temas que incluso para la legislación peruana son muy vanguardistas, como son el tema fintech, el tema de innovación legal y tecnologías en el sistema financiero. Entonces, también tenemos un electivo en eso de 2 créditos. Así que lo que le quiero dar a entender es que si ustedes, por ejemplo, el día de hoy o el día de mañana están en determinado centro de trabajo, pero ustedes migran a otro centro de trabajo mientras están llevando la maestría y se dan cuenta que van a tener que ser eventualmente especialistas en alguno de estos rubros, van a tener electivos de dónde jalar para poder interiorizarse más en el trabajo en el que estén. He tenido varios alumnos que han tenido que migrar de trabajo y antes estaban especializados en el mercado de valores y ahora están trabajando en un rubro no tan distinto, pero sí mucho más especializado como las microfinanzas o están especializados en los fondos mutuos, etcétera, ¿no? Entonces, han tenido herramientas en la propia malla para poder decantarse por postular a otro trabajo o por ya estando ahí poder especializarse aún más. Esto respecto de la malla. Si tienen alguna pregunta la pueden ir escribiendo en el chat. Yo luego de la presentación voy a ir leyéndolas, pero si ya tienen alguna duda o consulta las pueden ir escribiendo en el chat. A ver, otros beneficios que les comento es la certificación intermedia simultánea. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes terminen el primer año de este creditaje de 48 créditos, es decir, el primer año donde yo les conté que eran estos 8 cursos, donde ustedes alcanzarían un conocimiento intermedio, pero sumamente rico en teoría y sobre todo empapado en lo que está sucediendo en el derecho bancario y en su rama, ¿no? En la rama de mercado de valores, en la rama previsional, en la propia rama de banca en sí misma, entre otras. Ustedes están capacitados de obtener un diploma en Derecho Bancario y Financiero. El diploma es gratuito, solamente tienen que aprobar esos 8 cursos. Si no llevan los 8 cursos en el primer año y los llevan y los acaban en año y medio, pueden optar por este diploma al año y medio, no hay ningún problema. La única condición necesaria es obtener una nota probatoria en los 8 cursos del primer año. Lo pueden completar en un año, en año y medio, e incluso han habido casos en los donde se han retirado un ciclo y lo han completado en 2 años, no hay ningún problema, pero pueden optar ya, por ejemplo, si quieren postular un trabajo, les piden algún tipo de diploma o algo que demuestre que tienen un conocimiento superior a la media en derecho bancario, ya tienen este documento y no tienen que esperar a que acabe. Claro, el grado pesa muchísimo más, pero no tienen que esperar a que acabe todo para que tengan un documento que demuestre que ustedes ya están en cierto nivel en esta rama del derecho, ¿ok? Luego, en talleres extracurriculares gratuitos tenemos varios talleres. Como les contaba, nosotros pertenecemos a un área. En esta área hay distinta oferta de talleres, de eventos. Tratamos de hacer muchos webinares con personalidades extranjeras. Si bien es cierto, la pandemia ha afectado nuestros talleres presenciales, solíamos hacer en hoteles muchos eventos, tratábamos de traer gente internacional para que exista una semana internacional, etcétera, etcétera. Sí hemos tratado de mantener invitados internacionales para poder hacer ese tipo de webinars y eventualmente el próximo año con la eventual regresada a clases, que sería más o menos a mitad de año del próximo año. Aparentemente, aún no puedo asegurar ello, pero se está trabajando para que pueda ser así. Se podría ya regresar a eventos presenciales con ciertas restricciones, pero eventualmente sí se podría hacer. Entonces, los talleres que nosotros tenemos o hemos tenido y pensamos seguir teniendo
van desde habilidades blandas a talleres ya especializados, ¿no? Habilidades blandas para que sepan eventualmente aspectos gerenciales de cómo desenvolverse en distintos ámbitos de su trabajo, para la toma de decisiones, talleres extracurriculares para hacer documentos académicos como Turnitin, Citado, APA, talleres para poder manejar biblioteca, talleres para poder especializarse en algunos temas muy puntuales, una vez traigamos especialistas extranjeros o nacionales en temas muy especializados, etc. Estos talleres, como bien dicen, son gratuitos y son para todo el área, entonces ustedes tienen también la posibilidad de conocer a alumnos no solamente de la propia maestría, sino de las otras 2 maestrías. Así que sí, es un beneficio muy interesante donde yo incluso he podido aprender mucho no siendo abogada y he podido ampliar muchos conocimientos con los que ahora cuento de estos talleres, ¿no? Así que es muy enriquecedor. Y otro punto muy importante y por lo cual rescataba y me gustaba empezar comentándoles que pertenecíamos a un área, era de que existe 50% de descuento en cursos de formación continua a todos los que estén inscritos como alumnos de alguna de las 3 maestrías en las maestrías que ofrezcan nosotros y las otras maestrías. Por ejemplo, si la maestría en Derecho de la Empresa abre un curso de formación continua, un curso con un profesor, por ejemplo, han tenido cursos con profesores británicos, americanos, han tenido cursos con profesores españoles o profesores nacionales. Hay un precio para el público externo, hay un precio para público ex-PUC, es decir, que ha terminado el pregrado en la PUC, pero hay un precio mucho más especial para gente que pertenezca al área Derecho y Empresa y que actualmente está inscrito como alumno de un ciclo, y es el 50% de descuento. Si, por ejemplo, el precio del público para ese curso era 1.000 soles, si ustedes están actualmente inscritos como alumno de la maestría, solamente tendrían que pagar 500 soles por ese curso. Entonces, es un beneficio bastante importante y que varios de los alumnos toman provecho porque les sale mucho más barato obtener algún tipo de certificación, o si ven algún tema muy interesante o algún especialista que es muy difícil conseguirlo o que dicte en otras casas de estudio y que lo hace aquí, muchos alumnos se animan y deciden aprovechar este 50% de descuento en formación continua. En tributario también. Si ustedes ven algún curso, algún evento, algo, lo que fuere, que les llame mucho la atención y desean estar en ese curso, tienen el 50% de descuento. ¿Ok? Ya lo iba comentando, la red de contactos es sumamente importante, tanto a nivel de alumnado como a nivel de profesorado. Así que sí, conozco de muy buenos ejemplos que hay personas que incluso ahora trabajan juntas, que han podido hacer algún paper en conjunto. Conozco profesores, profesoras que de repente ahora están trabajando con alguno de los que han sido alumnos aquí. Entonces sí, hay unos ejemplos muy fuertes para decir que sí es muy potente este hecho de poder acrecentar la red de contactos y que se tangibiliza en algún momento si es que eres bueno o buena en el rendimiento académico, ¿no? Eso sí, los ejemplos que yo he visto siempre han sido de gente que ha destacado de muy buena manera en aulas y que eso ha llamado la atención de profesores, profesoras, eventualmente alumnos, alumnas, para poder hacer esta red mucho más rica, ¿no? Y han podido ser jalados a algunos trabajos, han podido ser recomendados a otros, o han surgido cartas de recomendación para que se vayan a estudiar al exterior, etcétera, 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 ¿no? Así que sí, esta es una ventana muy, muy importante y muy enriquecedora, además de que contamos con una plana docente de primer nivel que está pues liderando las entidades más importantes, tanto regulatorias como a nivel bancario y a nivel de consultoría, ¿no? Por ejemplo, la profesora es socia de EY, tenemos al superintendente de la Superintendencia de Mercado de Valores también en esta plana, socios de estudios importantes, líderes en bancos, el profesor que lidera el curso de contratos y operaciones en la banca, Nelson Bertoli, lidera también el Banco Pichincha en su área legal, etc. Entonces,
Tenemos o sea, se los digo yo que los conozco ya de bastantes años y he trabajado con ellos en la maestría, que son personas excelentes profesionales, muy buenas personas además, y que además valoran mucho la dedicación de los alumnos, y si ven talento, pues obviamente eso los hace reconocerlo también en otras áreas más allá de la académica, ¿ok? Eh, y bueno, también se puede llevar cursos internacionales, si bien en este año que pasó no han podido viajar, ni el anteaño tampoco, por cuestiones obvias que ustedes, bueno, ya saben. A partir del próximo año ya se están pensando en volver a la presencialidad nuestros cursos internacionales. La maestría no obliga a nadie a llevar un curso internacional. Ustedes pueden tener el grado de magíster completando los 48 créditos en los cursos de la malla. No tienen que completar un viaje internacional para poder obtener el grado. Quiero que eso quede claro, es decir, no es obligatorio, es un plus. Si alguno quiere tener la experiencia de llevar un curso fuera, potencialmente que es en España, puede ser en Barcelona, tiene la potestad de hacerlo, pero no es requisito indispensable. Así que también tomarlo en cuenta, porque cuando se pone como condición necesaria llevar un curso fuera, ya el costo de la maestría se acrecenta, ¿no? Entonces también es una variable importante para tomar en cuenta a la hora de comparar costos y comparar la experiencia, ¿no? Si bien es cierto, la experiencia de viajar es inigualable, obviamente estar estudiando en otro país y tener en el mismo salón a gente de otras nacionalidades es súper, súper chévere. No necesariamente es algo que todos deseen hacer, y más en esta coyuntura, ¿no? Entonces, el próximo año sí se está pensando en que se vaya a volver a hacer, pero aún existen varias medidas que se están afinando para saber bien cuál va a ser la metodología de esta vuelta a los viajes, teniendo en cuenta además de que tienen que estar vacunados. Existen otras aristas mucho más delicadas que hay que revisar, pero sí, la idea es que el próximo año y obviamente los subsiguientes se vuelva a la presencialidad a nivel internacional. ¿Ok? A ver, por ahí creo que han dejado una pregunta, la voy a leer al terminar la presentación. Bueno, les comento un poquito del perfil del graduado, a ver si calza con lo que ustedes eventualmente quisieran para ustedes, cómo quisieran ser reconocidos cuando terminan su posgrado, si esto calza en lo que ustedes están vislumbrando para su futuro. Y básicamente, al finalizar la maestría, nosotros les decimos que ustedes van a poder dominar aspectos jurídicos, económicos y regulatorios vinculados al sector financiero, bursátil y bancario, ¿no? Entenderán a cabalidad la importancia de los procesos de integración económica y de estandarización, y podrán desempeñarse en organizaciones públicas y privadas como especialistas, consultores o asesores legales. Además, tendrán la capacidad de asesorar exitosamente a organizaciones públicas y privadas sobre temas de derecho bancario, bursátil y financiero. Ya el tema de especializaciones mucho más chiquitas, como sistema previsional, mercado de valores, etcétera, se puede seguir trabajando a lo largo de la malla, pueden seguir llevando más electivos que tengan como bien formarlos en esa área, no hay ningún problema, pero como holístico se tiene este perfil de graduado, ¿ok? Y bueno, les dejo acá mis datos, he tratado de hacerlo más sucinta la presentación para que las dudas que puedan tener mucho más puntuales se comuniquen conmigo al celular o al correo. Yo respondo rápidamente los WhatsApps, también los correos, más rápido los WhatsApp que los correos, soy sincera. Y no tengan ningún problema en comunicarse conmigo a cualquiera de los dos medios, y para yo poderlos ayudar. A ver, por acá creo que había una pregunta en el chat que me parece que Mónica, a ver, voy a leer tu pregunta. Quisiera hacer una consulta. Se han planteado de abrir una bolsa de trabajo de posgrado, y por otro lado, he visto en LinkedIn una publicación sobre los segundos magíster dentro del área de derecho de empresa. Más o menos quería ver si podría aclarar un poco de ese tema. Gracias por la buena clase y charla. Okay. A ver, sobre el tema de la bolsa de trabajo de posgrado, hay una bolsa general que tenemos, donde están tanto integrados, donde todos, o sea, incluida yo, incluido todos, estamos registrados y nos llegan
postulaciones según el grado que tenemos. Si tenemos grado de magíster, nos llegan postulaciones eventuales de que aplican a nuestro nivel, ¿no? Entonces, no hay una bolsa per se especializada de posgrado, hasta donde tengo entendido. Puedo tratar de preguntar si ha habido algún tipo, si lo has leído en alguna parte, voy a tratar de preguntar si eventualmente para este año o estos últimos años ha habido una modificación. Hasta donde tengo entendido, no, es una bolsa genérica, pero que está, es una bolsa inteligente, no está adecuada. Si tú registras que tienes el grado de magíster, te envía solamente solicitudes o te envía solamente información a tu correo que llegan a diario de trabajos que requieran tu perfil, ¿no? Y que requieran el nivel de estudio con el cual tú cuentas actualmente. Entonces, sí, no hay, que yo sepa, no hay una bolsa de trabajo especializada solo para gente de posgrado, pero sí es una bolsa de trabajo inteligente que te discrimina y solamente te deja ver las opciones de trabajo que apliquen a tu nivel de estudio y especialización. Así que por ahí sí, hay bastantes bullets donde tú puedes filtrar y poder hacer que solo se te envíe la información que aplica a tu nivel de estudio, nivel de especialización y el trabajo que tú en realidad estés buscando, ¿no? Por ejemplo, puedes delimitar en qué tipo de empresa quisieras estar, etcétera, para que solo te lleguen ese tipo de anuncios. Y me dices, por otro lado, he visto en LinkedIn una publicación de segundos magíster dentro del área de Derecho de Empresa. Ahí sí, no sabría bien cuál es la duda con el tema de segundos magísters. Creo que esta pregunta te la podría más responder al interno para que me muestres un poquito las dudas que pudieses tener. No estoy muy familiarizada sobre exactamente la publicación de segundos magíster que me muestras o que me comentas. Me gustaría verla para poderte dar mayor detalle de eso y no darte falsa información que no esté muy relacionada a lo que hayas podido leer en LinkedIn. Así que, ¿te parece bien si nos comunicamos a la interna, Mónica, y me lo preguntas? Me puedes mandar la publicación por WhatsApp y yo ya te doy un detallado de qué significa cada cosita para poder quedar más en claro. Y, a ver, creo que hay alguna otra duda por ahí. No, me parece que no hay. Si alguien tiene alguna otra duda, puede escribirla acá al chat o puede alzar su micrófono sin ningún problema, o si se sienten más cómodos, pueden, bueno, tomar nota de mis datos. Mi nombre, como repito, es Yanina Yanoli, mi correo y mi número están ahí para que se sientan en la libertad. Solo les pido se identifiquen, ¿no? He estado en la charla de la maestría, estoy interesado y tengo tales dudas, ¿no? Para poder ayudarlos. Incluso podríamos pactar de repente algún Zoom o alguna llamada para poderles dar una atención mucho más personalizada, como el caso de Mónica, ¿no? Que quiere saber un tema muy puntual y me encantaría poderla ayudar, ¿ok? Así que si no hay más dudas, más consultas, doy por terminada la charla de la maestría. Eventualmente creo que vamos a volver a tener otra, sí vamos a tener otra en noviembre, donde también va a haber otra clase modelo con el profesor Zambrano. Y nada, me encantaría, si tienen aún más dudas, si se les han tenido una lista de dudas que no han podido absolver hoy, pueden también asistir a esa charla y volver a hacer algunas preguntas en ese momento o a través de mi número, como ya les dije, ¿ok? Hasta luego, les agradezco mucho su presencia y espero que haya sido de gran utilidad este tiempo con nosotros. Hasta luego, muy buenas noches.